Bueno, iglesia, buenos días. Una vez más estamos aquí reunidos para darle gloria a Dios, para exaltar su nombre, para orar todos juntos. Estamos reunidos otra vez con Carlitos, con Vivi, con la pastora y queremos terminar esta semana en bendición. Dios ha sido bueno. Esta semana nos ha guardado, nos ha protegido, tenemos testimonios, tenemos cosas para ser agradecidos. Dios ha sido tremendamente bueno a través de su palabra, a través de la oración, a través de las personas. Y este es un día donde no podemos olvidar sus promesas, donde no podemos permitirnos dar descanso, sino que tenemos que seguir firmes, parados en la brecha. Ya empezamos fin de semana, ya vienen las actividades de fines de semana de la iglesia y las vamos a consagrar también a Dios. Pero entremos con confianza, entremos por las puertas con acción de gracias y vamos a tomarnos un tiempo para orar. Así que, Vivi, por favor, dirígenos en oración. Bueno, muy buenos días. Nos disponemos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque el bien y tu misericordia nos acompañan todos los días. El hecho de abrir nuestros ojos es una bendición y aunque a veces ni siquiera lo notaríamos, ahora más que nunca sabemos que muchas personas los cerraron y no los volvieron a abrir, pero estamos más que bendecidos el abrir nuestros ojos y ver a nuestra familia, a nuestros familiares al lado. Señor, te doy gracias por ello. Te doy gracias porque tenemos un día más de vida, Dios. Gracias, Señor, por cuanto tú nos has guardado, has cuidado nuestra casa, nos has dado salud, nos has bendecido. Estamos sobre bendecidos, Señor, pero no solamente para que nosotros estemos bien, Señor, sino también para bendecir a otros, Dios. Hoy en este momento, Padre, oramos, Padre, por el coronavirus. Declaramos que sobre ese virus ya no va a haber más, no va a seguir creciendo, sino al contrario, va a menguar, porque la vacuna pronto se hará realidad, Señor. Oramos por aquellas personas que están en investigación, Padre. Mira aquellos que están interesados en que esta vacuna sea ya un hecho, Dios. Yo te pido que tú le des la sabiduría y el conocimiento que necesita, Dios. Tú eres el único que pueda revelar aquellos secretos, aquellas cosas que ni siquiera nosotros podríamos entender, pero tú tienes todo, Señor, bajo control. Yo te pido, Dios, que pueda ya salir esa vacuna, Señor, que pueda en este momento tener esa Amén. opción para poder Gloria hacer el estudio y el tratamiento para los humanos, Señor, y que pronto podamos contar con la alegría, Señor, de que ya Amén. exista, Señor, para que podamos ya poder, por fin volver a nuestra iglesia, Señor, volver al templo y reunirnos Amén. todos, Padre, como dice tu palabra, que no nos dejemos de congregar como tienen por costumbre algunos. Ahora más que nunca elevamos esa oración porque anhelamos volver, que el cuerpo de Cristo se vuelva a unir, Señor, y aunque cada uno somos iglesia y hemos entendido lo importante que es estar aquí para buscar tu presencia, para reconocer que tú eres Dios, para saber que tenemos que estar en santidad, para reconocer que tú eres grande, que tu grandeza no se compara a nada, Dios. Por eso estamos aquí, Dios. Pero sé, papito Dios, que tú puedes solucionar y dar ahora mismo esa vacuna, Señor, al hombre. Yo te pido que tú le pongas a esa persona que lo está haciendo un temor tuyo, que pueda entender que tú eres el que da el conocimiento, tú eres el que da la revelación, que nada podemos hacer apartados de ti, Señor. Oramos, Padre, por los gobernantes para que no se cansen, Señor, sino que al contrario les dé las fuerzas, pero sobre todo, Dios, oro para que ellos tengan temor tuyo, Señor. Yo te pido, Dios, que ellos puedan entender en este momento, en esta situación en la que están, que tú eres el Rey, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Padre, que tú eres nuestro Señor de señores, mayor el gobernante, Dios, alto, que ellos puedan el doblar sublime, rodilla el y apartarse todopoderoso, del mal el camino, eterno, Señor, Señor, en el nombre apartarse de de toda Jesús. vanagloria, En de el todo nombre de poder Jesús. y Siribiki reconocer que tú eres barabashtam Rey bahasaya. soberano, Dios, sobre Rambastaya. esta tierra, Padre. Abidi Yo te doy baso gracias porque tú eres un Dios grontarabashtemba. maravilloso. Bendecimos Ifitiribikisto esta oración y tarabashtemba todo lo hakaya que viene riashtembe. en este fin de semana. Que la gloria tuya descienda, Ransabatarakatarabahosonto. Señor, y que haya salvación. Salvación Grusutiribikronshe para miles, Dios. beikento.
En el nombre de Y en Jesús. Bastafan Baja Amén y Catarabash. amén. Muy bien, entonces vamos a tomarnos un tiempo para adorar a Dios. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, muy bien, ya estamos aquí de regreso. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hace 8 días estábamos estudiando Lucas 18. Vimos la primera parte y hoy voy a seguir leyendo para que podamos estudiar juntos. La idea es que no solamente oremos, sino que cada día seamos edificados en la palabra de Dios. Entonces, vamos a estudiar Lucas capítulo 18, verso 18. Dice la palabra: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta:
Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Dice la palabra que un líder religioso le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Esa es una de las cosas que quiero que podamos debatir esta mañana: si Jesús era bueno o no, y por qué Él dice que no lo llame bueno. ¿Quién quiere tomar ahí la vocería primero? Paz, yo quería decir algo antes de eso, y es que en otras versiones de la Biblia, en la nueva traducción viviente, dice que era joven y rico. Eso también cambia mucho de su condición, y en otras incluso dice que un líder, en otras versiones dice que era líder religioso. Entonces, él siendo joven, se acerca a Jesús preguntándole esto, y lo primero que yo pensaba es que siendo joven y rico, o sea, esa combinación, se acerca a Jesús preguntándole que a pesar de que él era bueno y actuaba pues según la palabra y según los mandamientos de la época, según la ley, él sentía que no era suficiente para heredar la vida eterna. Y se acerca, pero también como chaqueteando a Jesús cuando le dice maestro bueno. O sea, cuando uno se acerca y le pone ese término ahí, pues quiere como de alguna manera recibir como aceptación de lo que está preguntando. Pero Jesús le responde inmediatamente: no, o sea, no soy bueno, y como que lo para inmediato en esa intención que él tenía de acercarse a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿por qué Jesús dice que él es bueno? Pues yo creo que la respuesta que él le da, dice, ¿por qué me llamas bueno?, le preguntó. Luego, solo Dios, y le preguntó Jesús, solo Dios verdaderamente, solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, y es que el hecho que era un líder religioso, pues tenía claro que él tenía conocimiento, y si se le acercaba como para decirle que era bueno, Dios le dijo: un momentico, aquí hay una soberanía más por encima mía, que es Dios, que es mi Padre. Entonces considero que Dios, cuando dijo que ni siquiera él era bueno, quería mostrarle a él realmente la religiosidad en la que él andaba. Realmente, cuando uno lee todo el contexto del capítulo, se da cuenta que hablan de los mandamientos, de aquellas leyes morales, y que es tratar bien a tu hermano y demás, pero él como dice, ¿por qué me llamas bueno? De pronto Jesús hubiera querido que le contestara: porque tú eres el Hijo de Dios. Pero relativamente él no lo reconocía como el Hijo de Dios, él lo conocía como un profeta, o como un maestro, como alguien que tenía algún conocimiento, pero no como el Hijo de Dios. Si él lo hubiera reconocido como un Hijo de Dios, tal vez la situación hubiera cambiado. Por eso yo creo que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Lo único bueno es mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Quieres agregar algo ahí? Yo también pienso lo mismo de Vivi, porque la pregunta del joven rico, del dirigente rico, es: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, en la época en la que se escribieron los evangelios, las personas no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador que iba a venir, solamente unas pocas personas. Y si uno lee los evangelios,
muchos se referían a Jesús como hijo de David, como el hijo de Dios, porque sabían que Jesús era el hijo de Dios. Pero él se acercó como si fuera una persona muy sabia, una persona que podía explicarle la escritura, mas no tenía la revelación de que era el hijo de Dios. Y Jesús como que implícitamente le responde, si me llamas bueno, es porque bueno solamente es Dios. Entonces como que mostrándole que él también es Dios. Bueno, mi punto de vista al respecto es que si volvemos a leer el contexto de la pregunta, el joven rico le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta nos da el contexto de la respuesta de Jesús, porque el joven rico se está acercando, como dice Vivi, en medio de la religiosidad para saber cuáles son las obras que hay que hacer para ser salvo. Y pues como Jesús es un maestro que hace milagros y que predica la palabra con poder, lo toman como el top para ser imitado. Entonces él quiere saber qué obras hace Jesús para ser tan respaldado por Dios. Y entonces por eso le dice, bueno, viéndolo desde el punto de vista de la religión. Y por eso Jesús, no es que Jesús sea malo, y yo les estoy preguntando esto porque es que hay doctrinas y hay gente que ataca el cristianismo diciendo que Jesús mismo dijo que él no era bueno, es decir, que Jesús no es Dios. Y por eso como cristianos, y yo quiero que todas las personas que nos están viendo en este momento sepan cómo defenderse de ese argumento, porque aún ustedes saben que hay personas que vienen y timbran de casa en casa por los barrios y te van a sacar esa cita bíblica y te van a decir, traiga su Biblia, no leamos la Biblia nuestra, leamos la Biblia de ustedes. En la Biblia de ustedes ahí dice que Jesús dijo que él no era bueno. Eso quiere decir que Jesús era un hombre, un profeta, pero él mismo es el que está diciendo que él no es Dios, porque él está respondiendo que él no es bueno. Y cuando tú no sabes cómo responder, te van a coger y te van a dar 3 vueltas y tú vas a cerrar la puerta frustrado porque no supiste defender tu fe. El joven rico le está preguntando a Jesús qué obras se deben hacer para ser salvo. Y por eso en un poquito de cepillo, le echa cepillo y le dice, Maestro bueno, ¿cuántas obras hay que hacer para ser salvo? Y por eso Jesús le responde, ¿por qué me dices bueno? Si por ser bueno nadie es salvo. Eso es lo que le quiere responder Jesús. Por ser bueno nadie es salvo. Por ser bueno nadie va al cielo, porque el único que está en el cielo por ser bueno es Dios el Padre. Se lo está respondiendo en el contexto de que todavía no ha ido a la cruz. Y como no hay cruz, pues nadie es bueno, pues porque nadie ha sido justificado por la sangre de Jesús. ¿Sí ven el contexto? Entonces Jesús mismo dice, no me digas bueno para decirme que porque yo soy bueno voy a ir a la vida eterna. Así no se va a la vida eterna. La única manera de ir a la vida eterna es a través del Hijo, a través de la fe, no de ser bueno, porque nadie es bueno para ser considerado digno de entrar a la vida eterna. Entonces ese es el primer punto que hay que aclarar. Después dice, el joven le pregunta, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, para contestar a tu pregunta, versículo 20, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le responde, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esa respuesta que le dio el joven rico? He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. A ver, Carlitos. No, siento que él, digamos que en su corazón porque dice que es un líder religioso, o sea, seguramente por la tradición estaba acostumbrado a cumplirlo, pero, pero su corazón parece que, o sea, no tuviera la certeza de que eso fuera como suficiente para recibir la vida eterna, eso lo había dicho antes. Entonces cuando dice, sí, lo he cumplido todo, entonces como, pero como
esa respuesta que el joven le da es como, sí, pero no quiero que digas que es por obra, sino necesito escuchar algo más. Entonces esperaba que él, como retomando lo que tú decías, que él le diera realmente como esa respuesta religiosa de qué más debo hacer, qué pasos debo seguir en esta religiosidad que realmente estén asegurando mi vida eterna. Entonces, hasta ahí va, pero entonces sí hay como, él queda como en cierta incertidumbre porque dice, bueno, no estoy recibiendo respuesta hasta donde vamos en el versículo. Pero mi pregunta es, escuchen con atención, ¿ustedes creen que cuando él dice, he obedecido esos mandamientos desde que era joven, eso es verdad? ¿Que nunca ha cometido adulterio, nunca ha asesinado, nunca ha robado, nunca ha mentido y siempre ha honrado a padre y madre? ¿Ustedes No, creen que pues eso es verdad? difícilmente uno puede cumplir toda la ley y la palabra sí lo dice que el único que la cumplió fue Jesús. Entonces somos humanos y estamos errando y estamos continuamente pecando. Entonces hay como una falsa posición en decir eso. Evidentemente Y, lo es. y es que se los pregunto porque la gente, cuando tú le dices que reciban a Cristo, la gente dice, es que yo no soy tan malo. Y aquí este hombre lo que está diciendo es, yo no soy tan malo porque nunca he cometido adulterio. Y Jesús, ¿se acuerdan que antes él había puesto un filtro un poco más alto y decía que adulterar no era ir a tener físicamente relaciones con una mujer, sino que solamente con mirarla y en la mente decir, uy, es que está muy guapa, ya adulteró? ¿Será que este hombre nunca había visto una mujer y había dicho que era muy atractiva? Además Jesús les había dicho, no solamente es matar, sino cuando tú hablas con una persona y la insultas o la tratas mal, ya la mataste. ¿Será que este hombre era tan bueno que nunca se molestó con nadie para no levantarle la voz? Tercero, no robes. Yo creo que todos en algún momento hemos robado. A veces, hasta sin darnos cuenta, hemos llegado a la casa con algo que no es de uno y Dios mío, este esfero de quién es, este bolígrafo de dónde me lo traje, esto cuándo apareció acá. ¿Será que este hombre nunca había robado? No des falso testimonio, o sea, no mientas. ¿Será que habrá alguna persona que nunca en su vida habrá mentido? Porque este se está autojustificando, ¿no? Desde que era joven, yo practico estos mandamientos. Y es que a mí me da risa porque es que es la respuesta que mucha gente le da a uno. No, yo no robo, yo no mato. ¿Seguro? ¿Seguro nunca has dicho ni una mentira? Si hay un estudio que dice que todos mentimos mínimo 9 veces en el día. Y es tan tremendo que uno ni siquiera se da cuenta cuando miente. Nada más cuando dices, sí, ya voy saliendo. Y no estás saliendo. Apenas te estás arreglando. Eso ya es una mentira. Cuando el hijo le dice, papá, ¿me traes? Sí, yo te lo traigo. Y no se lo llevas. Estás mintiendo. Entonces quiero recalcar eso porque ninguna persona es posible que diga que ha cumplido los mandamientos. Nunca. Son incumplibles, como dice Carlitos. Dale, baby. Eh, sí, yo pienso que relativamente, o sea, yo pienso que en este momento el joven rico de una u otra manera estaba pensando en las obras y en su religiosidad. Porque cuando nosotros no conocemos la revelación de la cruz y cuando nosotros no entendemos que somos salvos, no tenemos esa conciencia de pecado. Entonces uno dice, no, pero si yo nunca pero yo no he matado a nadie, pero con las miradas tú has matado. No, pero yo, o sea, relativo, es tanto así que un ejemplo, dicen, no, robar está mal, robar es pecado, pero yo puedo pasarme por el Transmilenio y no pagar porque como el gobierno roba, entonces yo también lo puedo hacer. Es esa situación de que no tengo la conciencia de pecado, por lo consiguiente está como la posición de la religiosidad, donde puedo, entre comillas, tapar todo mi pecado diciendo yo soy bueno, o sea, yo no he hecho absolutamente, si yo no he matado a nadie, yo no he hecho absolutamente nada. Y para Dios el pecado, tanto mentir como matar, están en el mismo grado.
pero eso no lo entendemos. El joven rico no lo entendía porque él no había sido salvo, él no conocía realmente el Hijo de Dios. Nosotros lo podemos entender porque tenemos al Espíritu Santo y porque ya nos fue dada la salvación. Y yo pienso que aún así muchas veces nos justificamos, aún así siendo nosotros cristianos, a veces nos justificamos y no reconocemos realmente que también nosotros la embarramos. Y eso hace que nuestro corazón se endurezca y no pueda entender realmente la magnitud de la santidad. Miren que en la respuesta del joven, cuando dice, el hombre respondió, he obedecido sus mandamientos desde que era joven, solamente en ese momento ya estaba mintiendo. Ahí ya estaba pecando. He obedecido los mandamientos desde que era joven. Yo creo que Jesús lo miró y dijo, ay, sí, o sea, ni bobito que yo fuera para no saber que absolutamente todo el mundo ha pecado. Y este es un problema, porque cuando nosotros no podemos reconocer nuestras fallas, si no reconocemos la enfermedad, pues no reconocemos la necesidad de un tratamiento. Lo principal es reconocer que estamos mal. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La pastora está levantando la mano. Quería anotar la cita que está en Romanos 3, versículo 20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. La pregunta es, ¿cómo voy a ser salvo? Y Dios le está diciendo, Jesús le está dando la respuesta de los mandamientos, pero para que se dé cuenta que, les voy a leer el versículo mejor. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, la palabra dice que la ley es como una nana que nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, al Jesús presentarle la ley mostraba que necesitaba un Salvador, pero él se está basando en las obras de la ley para ser salvo. Y resalto, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos y el primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí. Seguramente este joven no tenía otros dioses como los que estaban en esa época, como los que tú explicabas este miércoles, o sea, como un dios de una deidad con un templo, pero más adelante en los versículos que siguen nos damos cuenta que el dios de él era el dinero. Entonces a veces decimos, no, yo creo en Dios, incluso cristianos, no, yo creo en Dios, Dios es mi Señor, pero ponemos a otras cosas o a otras personas por encima de Dios y comenzamos a tener idolatría, que es adorar a otros dioses y no solamente a nuestro Dios. Entonces ya ahí ya la estaba. Más adelantico se van a dar cuenta cuando sigamos hablando que el joven rico tenía amor al dinero y el dinero era su Dios. Entonces ya habían incumplido el primer mandamiento. Tremendo, tremendo cuando nos intentamos justificar delante de Dios y somos injustificables, no hay nadie que lo pueda hacer. Y predicando lo que estábamos hablando el miércoles de la iglesia de Pérgamo, quizás no me alcanzó el tiempo para hablar de eso, pero de la iglesia de Pérgamo derivan las obras para agradar a Dios. La iglesia de Pérgamo es la que inicia la relación religión, gobierno, y de ahí empiezan a aparecer todas esas obras que se inventaron las tradiciones. Y yo estaba revisando, hay un video en internet, lo pueden buscar, cómo desde los años 300, 400 después de Cristo, el Vaticano ha dicho que, por ejemplo, solamente los católicos pueden ser salvos. No por fe. De hecho no dicen, y ustedes pueden revisar, es un video que dura media hora del Vaticano, voy a buscar si lo puedo encontrar, pero es fácil de encontrar, y están todos los dibujitos de las caras de los papas, todos los concilios y todo eso, donde dice, la religión dice que solamente eres salvo por creer en la Santa Iglesia Católica. Y me parece muy triste, no estoy juzgando la Iglesia Católica, pero nadie es salvo por pertenecer a nada. Nadie es salvo por hacer ningún rito, nadie es salvo
y más adelante aparece una cosa que se llama em, la infalibilidad del Papa, donde dice que todo lo que él diga está bien. Cuando, ¿en qué se basan los católicos para decir que los papas son infalibles? En Pedro, porque ellos dicen que Pedro es el primer papa. Cuando Jesús mismo resaltó en los evangelios que Pedro la había embarrado. Ni siquiera Pedro era infalible, y si su primer papa no es infalible, y que él no es su primer papa, pero así lo interpretan, ¿quién va a ser infalible? Nadie es infalible. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Estaba poniendo en tela de juicio su infalibilidad para que la salvación no fuera por obras, que nadie pudiera decir que es salvo por obras. Y ahora es muy triste pensar que alguien nos diga que porque hagamos algo somos salvos, cuando la única manera de ser salvos, como vamos a seguir estudiando, es creer en Jesús. Pero bueno, avancemos. Voy a leerles acá el verso 21. Entonces el hombre dice, el hombre respondió, he obedecido todos los mandamientos desde que era joven. Mentira. Versículo 22. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Aquí hay muchas cosas para hablar. Es que la palabra es eh, demasiado rica. Pero bueno, hablemos de esto. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Les pregunto, ¿y Jesús cómo sabía que éste no había hecho eso? ¿De dónde sacó la información Jesús de el hombre rico no había hecho lo que le está diciendo? Vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo pienso una cosa, y es que ahí no se conoce el nombre de él. Yo le decía a mi esposa, es impresionante que a uno de pronto a veces lo conocen por su característica, incluso lo llaman por su característica o por lo que más lo destaca. Y a él le dijeron que era un joven rico. Entonces, siendo rico, seguramente de esa manera, pues así está escrito en la palabra, y ahí Jesús lo sabía. De pronto, ni siquiera por su propia naturaleza de que sabe y pesan los corazones, sino porque estaba en la boca de todos, como la posición que él tenía y de pronto el amor al dinero que él tenía. Entonces, cuando lo confronta de esa manera, pues obviamente le dio donde era, porque ahí dijo, no, él realmente no me está buscando a mí, sino le mostró que su amor estaba en el dinero. Cuando dice que cómo se enteró, dice, eh, o sea, cuando él empezó a decirle que ya que todos los mandamientos los había cumplido, no todos, pues ahí comentaban algunos sobre el adulterio, el asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, no, yo todo lo cumplí. Relativamente pienso que el cristiano lo último que se le convierte es el bolsillo. Porque cuando uno realmente empieza a reconocer quién es Dios y que yo necesito de Él, pues relativamente, en este caso nosotros tratamos de que nada nos tenga aquí en la tierra. Y una de ellas es la condición del dinero. El dinero, eso se dice, ya le emprendí. Pero el dinero es uno de los factores más, inclusive dentro de esa época, cuando un religioso, pues ellos también tenían una posición. Ellos también tenían una posición y ellos también tenían, siendo un líder religioso, tenía algo que mostrar. Pero cuando Jesús le dijo eso,
siento que lo dijo fue porque él sabía, o sea, Jesús, pues Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Empecemos por ahí. Entonces él tenía el discernimiento porque él conocía, él conoce nuestros corazones. Entonces ahí cuando se acercó al rico y el rico le habló, él ya tenía en su corazón, ya conocía el corazón de ese joven rico y quería confrontarlo con algo que relativamente dijo, bueno, pues si él dice que cumplió con todos los mandamientos, aunque no era así, entonces le voy a dar con algo que relativamente para ellos les es difícil y es su posición, su moneda. Pienso que él en ese momento quería confrontarlo cuando mmm, le dijo, pero voy a leerlo y dice que obedezco todos esos mandamientos. Hay una cosa que todavía no has hecho, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pienso que cuando Jesús le dijo eso, también quería mostrar qué tenía en su corazón, relativamente. O sea, si en él realmente hubiera sido esa persona que dice, no, pues no tengo nada como hizo Saqueo, que Saqueo cuando reconoció frente a Jesús, lo vio y lo reconoció y le dijo, Señor, voy a entregar todo lo que, a la final él entregó todo. Saqueo entregó absolutamente todo lo que tenía porque pagó hasta todo lo que les había quitado. Entonces pienso que Jesús conocía su corazón y él por eso le hizo esa pregunta, porque él era 100% Dios, 100% hombre. Una cosita pequeña y es que en la ley no dice que no sean ricos, pero sí dice que no debemos tener otros ídolos. Entonces ahí también se confunde un poco. Él era rico, pero realmente la condición de ser rico no lo estaba apartando de esto, sino la idolatría que tenía. Sí, yo creo que es una palabra de ciencia, ¿no? O sea, el Espíritu Santo le revela que el corazón de este hombre ama el dinero y por eso Jesús hace la afirmación, como muchas veces la palabra dice, y Jesús sabía lo que cavilaban en su corazón, o sea, Jesús sabía lo que pensaban, pero no porque fuera Dios, sino porque tenía una relación tan profunda con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo le revelaba cosas aún en su ministerio terrenal. Pero después... Mira, Perdón. mira que me causa como tristeza porque el versículo 22 dice, todavía te falta una cosa, vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Entonces como que había un amor al dinero que Dios le estaba sacando, le estaba diciendo, porque mira que a Saqueo Jesús no le pidió nada, pero sí le pidió, por ejemplo, a Pedro, cuando le dijo, deja de pescar y ven conmigo y te haré ya no pescador de pescados, sino pescador de hombres. Y Pedro dijo, listo, de una, me voy. Pero él tenía la misma oportunidad que tuvo Pedro, o sea, porque a Pedro también le hizo el mismo llamado, le dijo, deja las redes y vente conmigo y te vas a pescar. Y Pastor George decía, se convirtió el hermano, se convirtió Pedro y convirtieron hasta la suegra de Pedro, o sea que las suegras se pueden convertir, por si tú estás orando por tu suegra, ten fe que tu suegra se puede convertir. Sí. Y la invitación dice lo siguiente, al final dice, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Y por el amor al dinero, este joven rico, la pregunta era, ¿qué hago para ir a la vida eterna? Jesús le estaba dando la respuesta, le dijo, ven y sígueme. Y después dice más adelante que él se entristeció, pero me parece, ¿cuántas veces Dios nos estará llamando y nos está diciendo, haz tal cosa, ven y sígueme, pero por estar en las cosas de este mundo, en lo que es popular, en lo que nos da seguridad, en lo que podemos tener un ingreso mayor, bueno, tantas cosas, digamos que como pastores hemos podido ver muchos testimonios de personas que se han alejado de Dios por seguir las cosas de este mundo, cuando Dios nos está haciendo un llamado de dejar las cosas de este mundo y seguirlo a Él. Pero lo que decía Carlitos, no para que seamos pobres de ninguna manera, porque la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura, es decir, que sí hay una promesa para sus hijos que vamos a ser bendecidos, pero yo digo que en las cosas de Dios el orden de los factores sí altera el resultado. Tú primero sigues a Dios y luego las bendiciones te seguirán a ti, no tú sigues las bendiciones y luego sigues a Dios, porque podemos estarnos perdiendo la oportunidad de tener una relación personal con Dios, por estar enfocado en las cosas de ese mundo. Las cosas de lo tal puede que no sea
el dinero, puede ser otras cosas de este mundo que nos distraen de tener una relación con Dios. Puede ser el mismo llamado y podemos ser llamados como Pedro, que después fue pescador de hombres, o como este joven rico que se entristeció y se devolvió a donde estaba. No sé si ustedes recuerdan la parábola del banquete, cuando dice Jesús que cuando el rey mandó a llamar a sus invitados, le dieron tres excusas. El primero le dijo que había comprado un terreno y tenía que ir a recibirlo. El segundo le dijo que había comprado una yunta de bueyes y tenía que ir a probarlo. Y el tercero le dijo que se había casado y que no podía ir. Y esas tres cosas son lo que muestra lo que hay en el corazón del hombre. Que siempre que el Señor está llamando, nos está diciendo que tenemos que dejar algo. Y lo triste es que lo que decía Carlitos, y tú también lo repetiste, y estaba leyendo hace un tiempo, que los nombres que no, escuchen esto que es muy cruel, los nombres que no aparecen en la Biblia es porque tampoco aparecen en el libro de la vida. O sea que probablemente no se sabe el nombre del joven rico. No sé, quizás es que no se salvó, porque amaba tanto su dinero que se quedó con el dinero y no con Jesús. Fuerte, ¿no? Bueno, sigamos adelante porque, uy, no, esto está largo y nos falta todavía, nos queda poco tiempo. Dice, cuando el hombre oyó que tenía que vender las cosas, se puso triste porque era muy rico. Y dice después, en el verso 24, Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Súper importante. Entonces Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Yo creo que de ahí viene la frase, que camello. O sea, porque qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Que la gente que tiene dinero no puede salvarse de esa disciplina. No, yo creo que la gente tiene dinero puede ser salva porque cuando estamos leyendo en los evangelios también, y al final, ya cuando estamos terminando los evangelios, dice que las mujeres estaban con Jesús y no me acuerdo en cuál, creo que en Lucas, dice que estaba la esposa del administrador de Herodes. Entonces debió haber sido una vieja con plata, pues porque era así, pues como de súper cerquita a Herodes. Entonces debió haber tenido bastante dinero. Y cuando Jesús murió, bueno, y dice, en ese capítulo dice que las mujeres sustentaban a Jesús para sus viajes, o sea, en su ministerio. Y cuando murió Jesús, hay un personaje que se nombra y era rico, y él por ser rico pudo presentarse ante Herodes y pedirle que le dejara bajar el cuerpo de Jesús para poderlo enterrar, digamos que darle una cristiana sepultura y no dejarlo ahí colgado. Entonces yo creo que las personas ricas pueden convertirse porque el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. Eso es lo que hace la diferencia. Las personas ricas son necesarias en el reino de los cielos porque hay personas que sirven con sus pasos, que es yendo a trabajar, yendo a servir, pero otros sirven a través de sus pesos, porque aunque lo que nosotros hacemos son cosas espirituales, necesitamos de las cosas naturales en este mundo para poder desarrollarlo. Entonces Dios alinea lo sobrenatural con lo natural para poder extender el reino de los cielos. Y personas que son adineradas con un corazón generoso son tremenda bendición para la iglesia. O sea, yo he escuchado predicadores que cuentan cómo están orando y no me acuerdo si es Kenneth Copeland, creo que sí, que estaba contando un testimonio que él estaba orando por una emisora y estaba orando y llamó a un señor y le dijo, usted está orando por algo, ¿cuánto necesita? Y él dijo, no sé, una suma de dinero demasiado grande. Y él le dijo, dígame
dónde le consigno esa suma de dinero, porque Dios me mandó a decirle que tengo que sembrar en su ministerio. Entonces, grandes personas que, más bien grandes personas, no, sino que personas que tienen dinero, han sido muy útiles para el reino de los cielos. Y en esta época que estamos viviendo, necesitamos personas que no todo el mundo está viviendo esta pandemia de la misma manera. Hay personas que no, no han sentido lo que es quedarse sin trabajo, tenían ahorros, no sé, muchas cosas diferentes. No todos estamos viviendo la misma realidad en esta situación, y el ser generosos va a bendecir a otras personas, porque Dios usa a todo el mundo, Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios no puede decir como voy a salvar a los más pobres y los ricos que se condenen. Pastora, yo quería aportar algo, como lo que tú dices, y es, hay diferentes formas en que las personas se hacen ricas, y digamos que yo he visto que las personas que adquieren dinero, muchas veces sí tienen sus ojos puestos en cuánto van a ganar, en cuál va a ser el provecho que van a sacar, entonces sí tienen su mirada puesta allí. Otras simplemente lo pueden adquirir por gracia, como tú dices. El tema es, si yo perdiera todo el dinero, o sea, casi que Jesús le está diciendo, la renuncia al mundo, o sea, al mundo es que tú es todo tu dinero, pero seguramente a cada uno nos podría decir, la renuncia al mundo es que usted deje, no sé, la adicción a los videojuegos, no sé, cada uno lo puede tener, pero el tema sí es esa pregunta que está rondando por ahí, cuando te preguntan, ¿quién es usted? Entonces seguramente una persona rica dirá, no, pues yo soy el dinero, y uno se da cuenta, por ejemplo, con los famosos, que cuando adquieren dinero, realmente se les revela el corazón que tienen dentro, porque realmente ese corazón es el que tienen que mostrar, porque es lo que en el fondo son. Pero si lo perdieran, pues igual seguirían siendo lo mismo, pero sin plata, ¿sí? La plata lo que está revelando es realmente lo que hay en su corazón. Sí, de hecho la palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y mira lo que dice, cuando el hombre oyó esto se puso muy triste, pero es que antes yo le había dicho qué riquezas iba a tener y dijo que tendría tesoros en el cielo, pero aún así a él no le interesó los tesoros en el cielo porque le importó más lo que tenía aquí aquí. O sea, lo que tenía aquí, los tesoros que tenían aquí. Pero cuando no se muera, pues no se va a llevar absolutamente nada. Uno solamente va a cargar lo que realmente le importa, que es la eternidad. Porque, y se ha predicado en algunos, aquí mismo dentro de la iglesia, se ha predicado que cuando uno se muere, no lleva ni la casa, ni el carro, ni absolutamente nada. Y este tiempo ha sido para que las personas que tengan mucho puedan darle a otros, y los que no tienen pueden recibir, para que todos tengamos igual. Y yo pienso que esto, cuando le dijo que le diera a los pobres, era porque realmente esa es nuestra tarea. Dios nos da bendición, sí, para que vivamos bien, pero también para bendecir a otros. Entonces, pienso que el joven rico no entendió que cuando nosotros estamos dando acá, estamos dando para el reino. Y estamos haciendo tesoros en el cielo sin darnos cuenta cuando estamos dando de lo que Dios mismo nos está dando, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Y es algo que los ricos no entienden cuando hablan de las personas ricas, pero que no tienen la sabiduría y el conocimiento de Dios. No entienden que esas riquezas no son para ellos, sino son para el reino, para poder soportar y bendecir a otras personas. Cuando uno logra entender eso, uno sabe que los tesoros están allá. Y eso es algo que nosotros deberíamos tener claro, que lo que nosotros tenemos no es solamente para enriquecernos, sí, podemos vivir bien, porque de hecho Jesús, el manto de Jesús, ¿cuánto no costaría? Porque se lo sortearon. Eso significa que realmente Jesús también vivía bien, pero también hacía obras, que eso era lo importante, mostrar eso. Está chévere. Nunca había pensado, de pronto era como Tommy o no sé qué marca era el manto.
Bueno, quiero hablar de un versículo que se saca mucho de contexto y está mal utilizado. A veces lo usamos en la oración o para predicarle a las personas. Es este versículo. El verso 26 dice, los que lo oyeron dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el 27 es el que les digo que se saca de contexto cuando dice, Jesús les contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. A veces nosotros estamos clamando en fe, clamando por una sanidad, no sé, por un milagro, y usamos ese versículo. No, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es bueno tener fe, pero este versículo está en el contexto de la salvación. Ningún hombre es posible que sea salvo por él mismo. Por eso Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, nadie puede ser salvo, nadie puede ser salvo, solo es posible para Dios, porque Dios es el que dice quién entra y quién no entra. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Entonces Él va a honrar la fe de las personas y Él va a decidir quién es salvo. Pero avancemos porque nos quedan 10 minutitos y yo sí quiero terminar esta mañana en Lucas 18. Entonces, dice el verso 28. Miren esto, porque tiene que ver mucho con lo que Vivi estaba diciendo. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Bueno, ¿qué les parece eso? Ahí hay un contraste, ¿no? El contraste entre el joven que no quiso los tesoros del cielo, pero gracias a Dios por Pedro, porque Pedro sí le pasa la cuenta de una vez. Bueno, Jesús, o sea, está muy bonito y todo lo del camello, o sea, qué ilustración tan hermosa, pero nosotros sí hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Y suena un poquito irrespetuoso, o sea, yo no sé, pero yo no hubiera sido capaz de decirle a Jesús como, venga, yo estoy aquí predicando todos los días y ¿cómo vamos ahí? ¿Sí me entiende? Yo no hubiera sido capaz, pero Pedro sí. Gracias a Dios por Pedro. Y miren la respuesta de Jesús. Así es. O sea, pareciera como que Pedro le dice, tú te estás dando cuenta de lo que estamos haciendo, y Jesús dice, así es, o sea, yo estoy viendo. Y les aseguro, es una promesa, es que Jesús firma, todo el que haya dejado casa, hermanos, padres, recibirá mucho más en esta vida y también vida eterna. Bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que está pasando aquí en el final del capítulo 18? Bueno, Carlos me manda a mí. Dice, dale, dale, dale. Pues, si bien los discípulos dejaron pues a su familia y todo, pero también no la dejaron tan descuidada, porque dentro de los mismos versículos Jesús tuvo que sanar a la suegra de Pedro. Y este versículo muchas veces lo sacan de contexto las iglesias. Lo sacan de contexto para decir que podemos dejar descuidada nuestra familia por estar más metidos en la iglesia. Podemos dejar nuestra esposa, nuestros hijos tirados por estar más involucrados en el ministerio. Pero yo pienso mucho que nosotros debemos ser integrales, porque el primer ministerio es la casa. De hecho, en este momento estamos haciendo ministerio cada una de las familias que están, inclusive los que están dentro de la iglesia, los que están orando, allá en sus casas tienen una familia en la cual hay que responder por ella. Lo que Jesús en este caso estaba diciendo era, así es, significa así, Pedro, tú has dejado, o sea, has entregado lo que tienes por seguirme a mí, y esa es una recompensa. El que haya dejado casa, haya dejado, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que morir a muchas cosas para seguir a Cristo, y empezar por nuestra manera de vivir. El que realmente quiera seguir a Cristo tiene que cambiar. La única manera de poder tener una relación correcta con Dios es hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Y eso hace que nosotros moramos a nosotros mismos.
De hecho, muchas veces nuestros hijos nos ven a nosotros, pero están orando, están metidos en oración, pero también hay que dedicarle tiempo a la familia, porque entonces, ¿cómo los vamos a convertir a los de la familia? Y la recompensa, de hecho, la palabra dice, que se me perdió, que yo la subrayé, dice, así es, respondió Jesús, les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposo o hermanos o padres por, a causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida, recibirá mucho más, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo venidero, en el mundo que vendrá. Y pues es el contraste de decir, bueno, conozco casos de algunos pastores que dejaron a sus esposas por ir a predicar, pero algún día yo creo que Dios les va a preguntar por esas esposas que dejaron en casa y no se ocuparon por ellas. Porque realmente lo más importante de todo eso es que todo el mundo sea salvo, pero si yo tengo un mal testimonio en mi casa, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a dejar que la gente sea salva? Es un contraste, ¿sí? A veces ese versículo lo utilizan para decir que vamos con toda con Dios, pero se nos olvida nuestra familia, entonces no estamos predicando el evangelio que realmente Jesús está dando. Jesús, de hecho, cuando María, y también lo toman como contexto, ese versículo lo toman fuera de contexto y dicen, no, pero Viviana, es que la familia extendida, si Jesús, por ejemplo, le dijo, estaba en una reunión y María fue a buscarlo y le dijo, no, yo estoy aquí como con mi familia, ya que mi familia es esta y no la mamá. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús estaba bien. No, es que María estaba buscándolo por otra cosa diferente. Pero si María estuviera escuchando la palabra de Dios, pues obviamente estaba ahí incluido. Entonces, ese versículo siempre a mí me ha cuestionado en la manera con que nosotros podemos tomarlo y podemos sacarlo de contexto. Yo pienso que el dejar padre, madre y lo que dice Jesús es que podamos estar tan enamorados de Dios y dar tan buen ejemplo que al final no los vamos a dejar, sino los vamos a arrastrar al Evangelio con nuestro testimonio. Algo cortico ahí como... me sorprende de pronto que si es literal el que Pedro esté siguiendo a Jesús. O sea, uno dice ahora, voy a seguir a Jesús, pero digamos, literalmente que sí estaba siguiendo sus pasos tal cual y estaba incluso durmiendo con él o a su lado, estaba allí escuchándolo muy, muy cerca. Y dice que igual el seguirlo le va a traer bendiciones en esta vida. O sea, sígueme y vas a tener bendiciones en esta vida y en la venidera. O sea, casi que el entregar la vida a Cristo, digamos, en nuestra forma de realmente que sea nuestra prioridad, no literalmente está diciendo que dejemos a nuestra familia, sino que lo pongamos como una prioridad. Y cuando es prioridad, realmente las bendiciones llegan, que es lo que la pastora nos estaba diciendo anteriormente, las bendiciones llegarán por añadidura y obviamente lo otro también que quería decir es que solo tenemos una vida y una oportunidad. En este caso, Pedro y los discípulos fueron muy afortunados porque tuvieron su vida para literalmente seguir a Jesús. O sea, muy afortunados ellos. Y pienso, ¿por qué no fuimos nosotros? Tuvieron que ser ellos porque Dios los escogió. Yo creo que acá hay una promesa para todos los que estamos sirviendo al Señor. Dios no toma nuestro trabajo en vano, o sea, no es como gracias por venir, Dios te paga, Dios te lo paga. No, Dios te lo va a pagar. Es clara la promesa para los que estamos sirviendo. Cuando nosotros estamos dejando, yo creo que sí la familia es importante, creo que sí lo podemos lograr, que podemos servir y que podemos tener una familia, pero sí hay que pagar un precio. O sea, eso sí, tendrás que levantarte más temprano, tendrás que acostarte más tarde, tendrás que cambiar tus planes. O sea, sí hay un precio para que literalmente tú tengas que dejar. Hay días que, no sé, tu hijo quiere ir a la iglesia, digo, tu hijo quiere ir al parque un domingo por la mañana
y lo siento, hijo, no vamos al parque porque vamos a la iglesia. Entonces hay un precio que sí tenemos que dejar, que sí hay que pagar, no puedo decirles que no, porque sí hay que dejar en ciertos momentos, hay que dejar al esposo en la casa si no quiere ir a la iglesia. ¿Cómo me voy a quedar yo con él en la cama si mi esposo no quiere ir? Entonces yo lo dejo y le dejo el desayuno preparado, le dejo la casa limpia, voy a la iglesia, recibo de parte de mi Señor y llego y le hago el almuerzo más delicioso y ungido de todo el mundo. Pero sí hay momentos en los que nosotros dejamos, no la relación, porque Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, pero sí necesitamos aprender a dejar ciertas cosas para poder servir a Dios, y Dios nos va a recompensar. Yo creo que es una buena conclusión para este día de hoy. Dios te va a recompensar cada cosa que nosotros hemos hecho por el reino de Dios. Dios no es injusto para no acordarse de los que han puesto la mano en el arado y han trabajado. Dios va a traer recompensas. Creo que alguna vez tú lo predicaste. Dios bendice, pero con los que sirven, con los que están ahí en primera línea, así como ahorita la gente está agradeciendo a los médicos y al personal de salud porque está en primera línea salvando vidas, todos aquellos que han metido la mano en el arado en primera línea para salvar vidas, Dios va a recompensarlos. Dios no es injusto. Este tiempo tú vas a ver sobre tu vida cosas sobrenaturales, tú vas a decir, ¿cómo ocurre esto? Es el pago que Dios le está dando a quien le sirve, porque Dios va a pagarnos en esta vida. O sea, Dios no va a esperar a la eternidad para dárnosla, porque Dios nos va a bendecir en esta vida a causa de lo que nosotros hemos hecho por Él, y en la vida eterna también. Pero nosotros podemos esperar recibir bendición, no lo hacemos por eso, obviamente esa no es la motivación del corazón, pero cuando le servimos a Dios, Dios paga, y paga bien, porque Dios no es deudor de nadie, Él paga a quien le sirve. Muy bien, bueno, chévere. Lo que pasa es que es el mismo contexto, ¿no? O sea, el hombre rico tenía amor por la plata y los discípulos podemos tener amor por la familia. Y es el mismo contexto, o sea, no es que se acabó la continuidad de la historia, es exactamente la misma cosa. Lo que está diciendo Jesús es, ¿qué es lo que está primero en tu corazón? Uno, lo que tenía primero en el corazón era la plata, pero lo que nosotros podemos tener es la esposa, un hijo, un novio, un trabajo, otro Dios. Y lo que dice Vivi es verdad, porque si ustedes notan, ya estamos terminando, pero quiero que noten que Jesús dice, todo el que haya dejado casa o esposa, es lo primero, todo el que haya dejado casa o esposa. ¿Quién fue el que le dijo, nosotros hemos dejado? Pedro. Pero no se habla de la suegra de ningún otro discípulo, solo de Pedro. No se habla de que Jesús se quedara en la casa de nadie más, en la casa de Pedro. O sea que cuando dice todo el que haya dejado casa o esposa, Pedro no había dejado completamente casa o esposa porque Jesús dormía con él. Pero después miren lo que dice, o hermanos, todo el que haya dejado hermanos. Y Pedro llegó a Cristo por su hermano, que era Andrés. Y Pedro y Andrés, siendo hermanos, ambos eran discípulos. Entonces nos tocaría decir, bueno, toca descabezar a alguno de los dos porque ahí dice que hay que dejar hermanos. No, ellos sirvieron juntos como hermanos y se quedaban en la casa de Pedro. O sea que no es abandonar, es la posición en el corazón. Que no sean primero que Jesús, porque eso es lo que se roba la bendición. Por eso Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y todo les será añadido. Y todo lo que les sea añadido va a ser de bendición para la propia familia que uno dejó de segundo. O sea, queremos que nuestras familias sean bendecidas, démosle el primer lugar a Jesús y ya, eso es todo. No tenemos que trasnocharnos, no tenemos que trabajar el doble. No, si Jesús es el primer lugar, nuestra familia va a ser bendecida por causa de que nosotros los dejamos para que Él fuera el primer lugar. Y me parece tremendo que a veces uno lo espiritualiza todo. Y yo realmente estoy muy contento esta semana porque después de estudiar Pérgamo, ahí dice que los que servimos a Dios vamos a recibir corona de gloria. Y hace 8 días nos habían dicho que corona de vida. Entonces mínimo ya llevábamos 2 coronitas ahí acumuladas. Entonces uno todo lo espiritualiza, ¿no? Como, ay Señor, tan chévere, corona sobre corona, ¿cómo ir a hacer eso? Pero Jesús no dijo que solamente en la vida eterna, dijo que en esta vida. Y nosotros vamos a ser bendecidos en esta vida. Y de hecho somos muy bendecidos en esta vida.
Entonces, bueno, yo creo que estuvo súper chévere el estudio de la palabra esta mañana. Vimos que la salvación no es por obras, vimos que Jesús mismo dice que Él no es bueno para ser salvo por obras, sino por fe. Vimos que los ricos pueden ser salvos. Vimos que cuando la palabra de Dios dice que para los hombres es imposible, pero para Dios es posible, está hablando de la salvación. Vimos que vimos que hay que dejar cosas en el corazón para que Jesús sea el primer lugar. Y aprendimos muchas cosas. Yo espero que este nuevo formato de los viernes les esté gustando. No ha sido tan fácil para nosotros desde el punto de vista técnico que salga bien, pero creemos que cada pequeño esfuerzo y sacrificio que hacemos para el Señor, Él lo multiplica y hace que sea muy productivo. Entonces vamos a terminar. No sé si la pastora nos puede guiar ahí en oración para terminar y que tengan todos un súper día lleno de la gloria de Dios en sus vidas. Padre, te entregamos nuestras vidas en esta mañana, te damos gracias por este tiempo en el que pudimos hablar de tu palabra. Yo te pido que peses nuestros corazones para que no haya amor al dinero, para que nuestro corazón no esté envanecido con las cosas de este mundo y buscando solo la recompensa de este mundo, sino queremos que tú seas el primer lugar. Queremos tomar ese llamado que le hiciste al joven rico de dejar las cosas y seguirte. Dejamos hoy todas las cosas que nos puedan impedir acercarnos a ti, todo lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, hoy lo entregamos a ti, porque hoy queremos aceptar ese llamado de ir y seguirte, Señor. Queremos dejar todo aquello que ocupa ese primer lugar para poder servirte, para poder adorarte, para poder llevarnos una relación personal contigo y no solamente caminar contigo de lejos. Te pedimos perdón si en algún momento hemos sido envanecidos con las cosas de este mundo y nuestros ojos se han cerrado queriendo obtener solamente lo que en este mundo nos ofrece, pero déjanos hoy enfocar otra vez nuestro corazón para que lo primero seas tú, para que mi corazón esté en ti, porque tú eres mi tesoro, tú eres el tesoro de mi corazón. Bendecimos también nuestra relación con las familias. No queremos que nuestra familia ocupe el primer lugar, Señor, pero tampoco queremos perderla, así que danos la sabiduría para tener ese equilibrio y esa sana relación entre amarlos, ser de testimonio, pero que ellos no sean el primer lugar en nuestra vida, sino que nuestro primer y único lugar, que siempre seas lo primordial, seas tú, Señor. Y cuando tú eres lo primero, nuestra familia va a recibir la bendición de que nosotros estemos enfocados en ti. Bendecimos este día y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que hoy nos vemos a las 7 de la noche. Hay un live por la red de jóvenes, que es Jóvenes ULCDT. Van a tener un en vivo de 7 a 8. A las 8 tenemos reunión de mujeres en nuestras redes de la iglesia. Va a estar súper chévere. Y mañana sábado, desde las 9 de la mañana, vamos a estar con los chiquis. Por favor, entren al link que les van a dejar acá abajo, ya se los deben estar dejando en los comentarios, para que tengan todas las instrucciones. Generalmente en la iglesia celebramos el Día del Niño súper lindo, pero este año no podemos y no lo vamos a dejar pasar por alto porque amamos a los niños. De los niños es el reino de los cielos y hemos preparado algo especial para ellos, pero necesitamos de la ayuda de los papitos, así que por favor ingresen al link que les están dejando abajo para que sepan lo que vamos a hacer. Va a ser un día especial para ellos. Juanjo lo está anhelando, todo el tiempo dice cuántas mañanas faltan para este día. Y a las 4 tenemos tapabocas, el sábado a las 4 sin tapabocas de finanzas, entonces conéctense, los amamos y los bendecimos, que tengan un feliz día. Carlitos y Vivi, muchas gracias por haber estado con nosotros, por dejar que el Espíritu Santo les use para transmitir la palabra y bueno, los bendecimos sus casas y sabemos que Jesús está viendo lo que han dejado para que en esta vida reciban recompensa y mucho más en la eternidad. Sí, es un año de excesos, definitivamente. Sí, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, pero también para bendecir a otros. Amén. Bueno, un abrazo a todos, feliz día, nos vemos pronto, que estén bien, chao, chao.